Hola chicos, soy de la Universidad Central del Ecuador, de la Facultad de Ciencias Económicas, de la carrera de Economía. Hoy les voy a enseñar cómo utilizar SPSS. En mi caso les enseñaré cómo aceptar o rechazar hipótesis. Primero abrimos el SPSS. Yo voy a trabajar con esta base de datos. Como podemos ver, aquí está la base de datos. Yo voy a trabajar con las variables ingreso y educación. Para esto, yo me he planteado la siguiente hipótesis. Como hipótesis nula, tengo si el nivel de ingresos de las personas depende de su nivel de educación. Y como hipótesis alternativa, tengo que el nivel de ingresos de las personas no dependen de su nivel de educación. Entonces, vamos a demostrar estas hipótesis. Vamos al comando analizar. Vamos a tablas personalizadas. Ponemos aceptar. Y aquí vamos a tener columnas y filas. Esto es para realizar una tabla menú. Entonces, yo en las columnas pondré el nivel de ingresos y en las filas nivel de educación. Ponemos aceptar y podemos ver que automáticamente se nos generó nuestra base de datos, en donde tenemos que ingresos bajos, medios, altos, siendo universitario y bachillerato. Volvemos a nuestra base de datos, vamos a analizar y vamos a sacar las medias de cada una de estas. ¿Qué es la media? ¿Por qué la media? Porque en la media se concentra el número de datos, es decir, la media es el número total de datos, es la suma total de datos dividido para el número total de datos. Entonces, esto nos va a dar un enfoque más amplio de cuál de las dos variables tiene mayor media. Como variable dependiente, vamos los ingresos. ¿Por qué los ingresos? Porque los ingresos van a depender del nivel de educación. Entonces, como variable independiente, vamos a poner educación. Vamos en opciones. En este caso, vamos a sacar la media, la normal. En este caso, vamos a sacar la media, número de casos y la desviación estándar. Y la mediana. Vamos a continuar y ponemos aceptar. Y podemos ver que en este caso las tablas. Aquí en casos excluidos es muy importante ya que nos demuestra que la base de datos no tiene valores perdidos. Y el porcentaje incluido, es decir, con los datos que estamos trabajando, es del 100%. Acá tenemos la media de cada uno, de universitario y bachillerato. Como el número de muestras, la desviación estándar y la mediana. Volvemos a nuestra base de datos. Vamos a analizar, a comparar medias y ahora lo vamos a hacer con muestras relacionadas por las dos variables, porque tenemos dos variables que son nivel de ingresos y educación. Vamos en opciones y aquí nos pide un porcentaje del intervalo de confianza. En estadística el porcentaje que mayor se utiliza es del 5%. ¿Qué quiere decir intervalo de confianza o porcentaje? Ese es el porcentaje que tú le estás asignando a tu base de datos de confianza. Entonces ponemos continuar y damos a aceptar. Y aquí es donde nosotros podemos demostrar nuestra hipótesis. Hay dos maneras de demostrar la hipótesis estadísticamente. Aquí, en esta parte donde dice SIG bilateral, como nosotros dimos un intervalo de confianza del 5%, si el SIG aquí se acepta cuando el valor que arroja el programa es mayor a mi nivel de significación.
Es decir, aquí en esta parte podemos ver que nuestra hipótesis nula se rechaza, ya que es menor a nuestro nivel de significación, porque nuestro nivel de significación es el 5%, es decir, el 0.05, entonces este es menor a nuestro nivel de significación y se rechaza la hipótesis. De otra manera que podemos también nosotros aceptar o rechazar la hipótesis es aquí, donde dice 5% del intervalo de confianza de la diferencia, en donde nosotros tenemos aquí el valor inferior y superior. Cuando nosotros poseemos signos diferentes en el valor inferior y en el superior, se acepta la hipótesis, pero cuando tenemos signos iguales, se rechaza. Es decir, aquí tenemos positivos 0,58 y más 0,59. Los dos poseen el mismo signo, por ende la hipótesis también se rechaza. Como podemos concluir, nuestra hipótesis nula se rechaza, es decir, que los ingresos no dependen del nivel de educación. Ahora para esto, para un mejor entendimiento, vamos a graficar. Vamos a estadísticos descriptivos, a explorar, y mandamos nuestras variables. La dependiente, como dijimos, el nivel de ingresos y lista de factores educación. En gráficos vamos a poner que queremos histograma, a continuar y aceptar. Aquí nosotros podemos ver nuestra tabla de descriptivos y aquí de igual manera, en este caso hemos dado el 95% de intervalo de confianza y vemos que su límite inferior con su límite superior tiene el signo positivo. De igual manera, en el nivel de ingresos en educación bachillerato tiene signo positivo, por ende la hipótesis nula se sigue rechazando. Vamos a ver los gráficos generados en donde tenemos aquí para el nivel de educación. Para el nivel de educación universitario comparado con sus niveles de ingresos. Tenemos que los ingresos se concentran aquí, como nosotros podemos ver. Aquí se podría decir entre 500 y 600 dólares para las personas que son universitarias, para las personas de 1 a 3 personas. Sus ingresos, de 1 a 3 personas que son universitarias, sus ingresos están entre 500 y 600 dólares. Mientras, como podemos ver aquí el histograma de bachillerato, de igual manera, sus ingresos se encuentran de 500 a 600. Pero aquí depende de la escala que tengamos, porque si ponemos una escala que permita ver cuál es la diferencia entre los ingresos de bachillerato y universitarios, va a ser mayor. Obviamente está entre el rango 500 y 600, pero tienen mucha diferencia en sus ingresos dependiendo de su edad. Ahora vamos a hacer la prueba de fiabilidad. Vamos a analizar a escala y análisis de fiabilidad. Vamos a poner las variables con las que trabajamos, que es nivel de ingresos y educación. Vamos a trabajar con el modelo alfa, que el nivel de significación es del 5%. Entonces, ponemos continuar y aceptar. Y como nosotros podemos ver, aquí ya está el análisis de fiabilidad. Aquí tenemos el número total de casos y aquí la fiabilidad es negativa, lo que quiere decir que nuestro estudio no ha sido fiable ni certero ni veraz, como se lo podría decir. Es entonces que este análisis no fue veraz,
Pero sin embargo, las hipótesis que yo me planteé al inicio de que el nivel de ingresos no depende del nivel de instrucción, con todos los datos que indicamos acá, con esta tabla pudimos ver que nuestra hipótesis se rechaza. Por ende, podemos decir que los ingresos no dependen del nivel de educación. Esta hipótesis se rechaza y la alternativa se acepta, en cual el nivel de ingresos de las personas no dependen de su nivel de educación. Esto ha sido todo, amigos, y espero hayan entendido y muchas gracias.